Configura las categorías. Las categorías son los distintos grupos, normalmente dependientes de edad y excluyentes entre sí, en los que se reparten los participantes de un evento. Puedes crear categorías para una carrera basándote en criterios de género o año de nacimiento o edad del participante, pero también puede haber categorías que se fijan por otros criterios, como por ejemplo categorías élites. Si quieres que las categorías se asignen por edad automáticamente, es recomendable crearlas antes de realizar la importación de atletas. Para crear categorías puedes hacer clic en Añadir y añadir las categorías de una en una, pero también puedes desplegar el menú de creación y crear las categorías en bloque. Completa la información de la categoría. Nombre de la categoría, género, hombres, masculino, mujeres, femenino o ambos, mixto. Desde Ya está, en el desplegable escoge año de nacimiento o edad, dependiendo de cómo quieras configurar la categoría. Si escoges el valor edad, puedes especificar que el participante debe tener esa edad a día de la prueba, marcando la casilla a fecha de carrera. Si no marcas la casilla, Copérnico tendrá en cuenta esta edad cumplida a 31 de diciembre para ese año. Por ejemplo, una persona que cumpla 40 años el 30 de diciembre, en enero de ese mismo año ya tendría la categoría Máster 40, si no marcas esa casilla. Las categorías aparecerán ordenadas cronológicamente. Se mostrará primero la que cuenta con un valor desde inferior y las demás aparecerán sucesivamente hasta la categoría con un valor desde mayor. Las categorías se pueden revisar atendiendo a iconos que aparecen junto a ellas. Cadena indica que entre las categorías no hay solapamiento ni franja de edad o años que queden fuera de cualquier categoría. Advertencia en ámbar indica que hay una franja de edad o años que quedan fuera de cualquier categoría. Hay un hueco entre las categorías. Advertencia en rojo indica que hay un solapamiento de edad o años de dos categorías. Una vez creadas las categorías, tienes dos opciones para asignarlas a los corredores. Indicar la fecha de nacimiento y género de cada participante en el archivo que uses para importar. Copérnico asignará automáticamente la categoría, siempre y cuando en las mismas hayas completado el valor desde y hasta correctamente. Indicar la categoría a la que pertenece cada participante, añadiendo una columna en el archivo de importación. En este caso, predominará frente a la categoría que le corresponda su edad. Configuración de atributos. Es cualquier valor específico que se le puede atribuir a cualquier participante para que se integre en una clasificación especial. Es muy importante entender este concepto porque te ayudará en generar las clasificaciones especiales, como participantes locales, federados o cualquiera que necesites. Utiliza los atributos si necesitas clasificación. Si no vas a sacar una clasificación a partir de un atributo en concreto, por ejemplo, talla de camiseta, no es necesario crear el atributo correspondiente. Copérnico permite infinidad de valores por atributo. Por ejemplo, puedes configurar un atributo denominado profesión con una serie de valores como médico, abogado, policía. Copérnico calculará clasificaciones distintas por cada valor. Por ejemplo, abogado, por cada tramo. Para crear un atributo puedes hacer clic en Añadir y crearlo. Los atributos no permiten su creación en bloque, pero sí su importación desde otra carrera de Copérnico u otro evento. Completa la información del atributo. Nombre. Escoge un nombre para diferenciar el atributo de otros. Crea los valores necesarios para ese atributo haciendo clic en Opciones. Crea solo los valores que quieres que clasifiquen. Si algún valor no necesita clasificación, no es necesario crearlo. Por ejemplo, en el atributo local, el valor no. Veamos un ejemplo. Si en el evento que estás configurando necesitas clasificaciones locales masculinas y femeninas, crearás un atributo local con dos valores, masculino y femenino. Además, cuando prepares el fichero para importar atletas, tendrás una columna local, nombre del atributo, y con los valores masculino para los participantes locales masculinos y femeninos para los participantes locales femeninas, y celdas en blanco para el resto.